Argentina porque se está dando en todo el mundo. Quería que nos contaras vos, porque yo estoy convencida que es una injusticia que mientras un jubilado gana 33.000 pesos, hoy Cristina esté ganando 3.600.000, ¿no? Aproximadamente. Sí, 3.600.000. Es una Y, estimación, pero por ahí anda. y un poco, ¿por qué no le corresponde este régimen? Y, ¿Y qué te parece a vos que puede pasar con la justicia eh, y que ha seguido la causa, que conoces un poco todo lo que pasó en la causa, que nos cuentes todas las irregularidades que habría en ese expediente? Bueno, en primer lugar, me parece importante aclarar que acá no estamos discutiendo si es moral o no que Cristina cobre 3.600.000 pesos. No, eso lo discuto Esa es yo. otra Para mí discusión. es inmoral, Es otra discusión. totalmente. Estamos diciendo que es ilegal. Y decimos que es ilegal por lo siguiente. La ley de privilegio que tienen los judiciales establece en una parte que los presidentes y los ministros de la Corte van a tener derecho a una asignación de privilegio, así se llama, asignación vitalicia de privilegio, no dice de privilegio, pero asignación vitalicia, que consiste en que pueden haber estado en el cargo eh, un día, un año, o los 4 años, o dos periodos, y van a tener derecho a cobrar lo mismo que cobra un juez de la Corte. El artículo tercero, si no recuerdo mal, dice que si el que cobra esa asignación fallece, su cónyuge va a tener derecho a una pensión. Esto es lo que pasó con Cristina, que cobraba la de Néstor. Como Néstor falleció, pasó a cobrar una pensión de la asignación de privilegio. Ahora, cuando Cristina deja de ser presidenta, antes de que termine su mandato, mejor dicho, unos días antes, le pide a su prima, a su concuñada, mejor dicho, Alicia Kirchner, que le den un segundo beneficio por su Siendo mandato, es decir, presidenta, digamos, siendo siendo ella presidenta, exacto. ejerciendo el poder. Y por supuesto sale resuelto también, aún siendo presidenta ella, que le corresponde cobrar una segunda jubilación de privilegio. El artículo 5 establece que es incompatible el cobro de una asignación de privilegio establecida en esa ley con toda jubilación, pensión o retiro. Así de explícito y contundente es. Entonces, si el artículo 4 dice que ella está cobrando una pensión y el artículo 5 dice que el que cobra una asignación no puede cobrar también una jubilación o pensión, bueno, es claro que es incompatible y que no puede cobrar las dos cosas. Entonces, en el gobierno de Mauricio Macri en 2017, se le pidió que optara. ¿Cuál querés cobrar? Como no optó, se le suspendió su jubilación de privilegio y siguió cobrando solo la pensión. Ella inició un juicio y bueno, el juicio siguió su marcha. Cuando cambia el gobierno, sale sentencia de un juez subrogante que dice que tiene derecho a cobrar las dos cosas, fundándose en un dictamen viejo que no dice lo que el juez dice, bueno, una cosa sumamente criticable. Pero ¿qué pasa? Ahí había temor de que no apelara ANSES. Porque recuerden esto, estaba de un lado Cristina reclamando sumas millonarias y del otro lado ANSES, dirigida por Fernanda Raberta, teniendo que defender los intereses del Estado. Bueno, ¿qué pasó? ANSES apeló, pero al poco tiempo desistió de su apelación. Entonces esa apelación quedó sin efecto. En el medio, previendo toda esta maniobra, Perdón, apeló en el sí, mismo momento que nosotros nos presentamos en el expediente, ¿no? claro. Como pasaba el tiempo y no apelaba, se presentó un grupo de diputados, entre ellos vos, Graciela, apelando en defensa de los intereses del Estado, de los intereses de los jubilados y en defensa del sentido común, y de que no se cometiera semejante barbaridad, semejante atropello y fraude a todos los argentinos. Bueno, el juez primero los tuvo por presentados, todo perfecto, se quejó el abogado de Cristina y el juez dio marcha para atrás y ya no los tuvo más por presentados. Obviamente eso fue a Cámara porque los diputados apelaron, pero la Cámara consideró que no tenían que intervenir los diputados porque ANSES estaba defendiendo bien porque había apelado. Mejor resumen imposible y bien literal. ANSES se estaba defendiendo bien porque había apelado. En cuanto se resolvió eso, a los pocos días se presenta el abogado de Cristina y dice,
que ANSES ya le estaba pagando el segundo beneficio, Cosa y que que por lo no tanto, sucede con ningún jubilado. Yo no recuerdo que ningún exactamente, jubilado que no tiene sentencia firme no cobra nadie. exactamente, Roberta se juntó con Zanini y dijeron, ¿qué vamos a hacer con, con el juicio de Cristina? Bueno, no, está mal denegado, está mal suspendido en el gobierno anterior, paguémosle. Y le empezaron a pagar con sentencia de primera instancia, nada más, con los mismos argumentos que había dado el juez subrogante, ¿no? Todos puntitos. Y, y bueno, entonces cuando el abogado de Cristina dice, ya le están pagando, no tiene sentido la apelación de ANSES, porque ¿de qué se va a agraviar ANSES si ya le están pagando? Quiere decir que tenemos razón. Al día siguiente, es decir, tenían 5 días para contestar. Jamás vi que ANSES presente al día siguiente un escrito. Al día siguiente se presentan y dicen, sí, tiene razón el abogado de Cristina, desisto de la apelación. Bueno, obviamente ante semejante barbaridad, eh, se presentó Graciela sola, esta vez, a decir, bueno, a ver, antes me dijeron que ANSES antes no me dejaron intervenir porque ANSES estaba defendiendo bien porque había apelado. Bueno, ahora que ya no apeló ANSES porque quedó sin efecto, es evidente que se está defendiendo mal. Entonces, se burló del juez, se burló de la Cámara, se burló del fiscal, les doy la oportunidad de rectificarse y corregir, porque están comprobando ustedes ahora que este juicio es una pantomima, porque hay dos partes que están defendiendo un solo interés, que es el de la vicepresidenta. Bueno, la Cámara volvió a rechazar el pedido ese, así que hubo que presentar un recurso extraordinario, y bueno, también fue rechazado el recurso extraordinario, así que Graciela tuvo que ir en queja a la Corte para que, bueno, corrija toda esta situación, porque acá hay cosas muy graves que vos me pediste que señale. Una irregularidad, pero muy evidente, aparte de que la ley dice claramente que no le corresponde, no, eso lo señalé, es flagrante, es que la decisión de suspenderle el beneficio, el segundo beneficio, había sido firmada por la ministra Stanley y ratificada por un decreto del presidente de la Nación, Macri, la cabeza del Poder Ejecutivo. Y ANSES revocó esa decisión, es decir, la dejó sin efecto con una resolución de una subdirectora de ANSES, ni siquiera de Roberta. O sea, en ningún lado es posible, y menos en la administración pública, que un subordinado del presidente deje sin efecto una decisión de su superior. Por lo menos tendría que haberlo firmado el presidente esto, para que sea válido. Pero bueno, la justicia acá miró para el costado, incluso el Ministerio Público Fiscal, el fiscal, y ahora, bueno, veremos si interviene el Procurador General ante la Corte, tienen que velar por que se cumpla la ley y por defender el interés de la sociedad. Y acá han mirado para otro lado. Hace unos días comentaba que hace unos años se decía que el Congreso era una escribanía cuando kirchnerismo tenía mayoría automática. Bueno, en este caso, esta parte de la justicia que intervino acá ha funcionado como una escribanía, porque no solo han mirado para otro lado, sino que le han puesto la firma, o sea que Cristina ya no tiene solo la decisión de Roberta de pagarle, sino que tiene una firma del Poder Judicial que dice que está bien, y lo van a hacer valer el día siguiente, o el año siguiente esto. Entonces, han funcionado como una escribanía. Esperemos que la Corte en algún momento se ocupe de esto y, bueno, revierta esta situación que la verdad que es una vergüenza para todos, porque que una persona que se dice defensora de los pobres, que ha vetado una ley para pagarle más a los jubilados con el argumento de que era una ley de quiebra, y que hoy cobra 3.6 millones de pesos por mes, insista y tenga la ambición de sacarle hasta el último centavo al Estado, mientras a los jubilados les dan migajas y bonos de 6.000 pesos, la verdad que es muy triste. Y junto con la tristeza viene la indignación, que por suerte hay personas como vos, Graciela, o Jimena de la Torre, presidenta de Bases Republicanas, que también se presentó en su momento en el juicio con estos mismos argumentos, y que es la candidata para el Consejo de la Magistratura, ahora en las elecciones que va a haber el martes, perdón, 5 de abril. Bueno, gracias a Dios por lo menos hay gente que se ocupa de pelear esto, que es la pelea de David contra Goliat, porque la verdad que tienen todo el poder y encima la parte de la justicia que ha intervenido, la verdad que no ha querido, no ha querido tratar el tema prácticamente, ¿no? No ha querido resolver
en función al sentido común, porque no quieren generarse un compromiso, una pelea con las personas que tienen el poder hoy en día, ¿no? Y esto es preocupante de la justicia también, volviendo al tema del ajuste, me voy un segundo, del ajuste que he mencionado, que todas las cámaras federales de interior han hecho lugar a los juicios de los jubilados por el ajuste que hubo en 2020. Sin embargo, la Cámara Federal de Seguridad Social de acá de Capital es la única que casi todos sus miembros, bueno, dijeron que estuvieron bien los decretos de Alberto, que los jubilados perdieron poquito, nada más. Son los mismos jueces que, frente a reducciones de los haberes de entre 5 y 15% que hizo Alberto ahora, dicen que no es grave. Y son los mismos jueces que, frente a una reducción solo momentánea en nuestro gobierno de un 3%, que después terminó dando más que eso, o sea, que lo recuperaron, dicen que eso sí es inconstitucional. Con lo cual, lamentablemente, parece la pelea de David contra Goliat, pero bueno, es muy positivo y ahí tenemos que agradecer y ayudar a las personas como vos, Graciela, que se ponen esta pelea al hombro, ¿no? No, yo te agradezco a los abogados de bases republicanas, también tu colaboración para poder trabajar en esos recursos y que esto no quede firme del todo, aunque van a seguir pagándole a Cristina, tener por lo menos la esperanza de que en algún momento haya justicia en la Argentina. Yo también quiero contarles que fui a la justicia penal porque Roberta, como vos bien lo explicaste, Ale, ha cometido toda una serie de irregularidades en el expediente y se ha comportado más como una militante política que como una funcionaria pública. Por eso también hay una causa penal iniciada por mí el año pasado. Espero que en ambas la justicia actúe.